Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Vamos a abrir la palabra en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Y vamos a dar lectura a los 6 versículos. Hace 8 días vimos únicamente la introducción acerca de la ciudad, algunas características y el capítulo y el versículo 1. Hoy vamos a ver del 2 hasta el 6, vamos a terminar. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 3, del 1 al 6. El mensaje es a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque permites que la leamos. Danos también la oportunidad de que veamos quién es el autor de lo que acabamos de leer, que es tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos bendigas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos quedamos hace 8 días en el versículo 1. Hoy vamos a pasar en el versículo número 2. Vimos algunas características de la iglesia de Sardis y la forma en cómo se presenta el Señor Jesús. Vimos que era una combinación del inicio del saludo que Jesús le da a Juan, y más adelante también Juan habla acerca de que Jesús tiene las características que manifiesta el versículo 1, que tiene las 7 estrellas y los 7 espíritus, ¿verdad? Y bueno, sabemos que esto se refiere al Espíritu Santo que tiene Jesús, a la plenitud del Espíritu Santo cuando habla de los 7 espíritus. No que tenga 7 espíritus, ¿verdad? Que sean contados, no, sino que el número 7 simboliza la plenitud, y cuando se menciona que Jesús tiene los 7 espíritus, es que la plenitud del Espíritu Santo está manifestada en la vida, en la obra, en la persona de Jesús. Bueno, decíamos, ¿verdad?, hace 8 días que la iglesia de Sardis, de acuerdo a sus características, así nada más rápidamente, era una iglesia que estaba en una ciudad muy resguardada de los enemigos, y esto le hacía apartarse también de las demás iglesias. No compartían la unidad entre iglesias, no hacían prácticamente mucho por el evangelio. Tenían la oportunidad de que el evangelio fuera expandido, pero ellos no lo hacían, los hermanos de la iglesia de Sardis. Y el Señor entonces les dice, ¿verdad?, que tienen que pues trabajar en el evangelio, porque el Señor Jesús no ve ninguna obra que sea buena para presentarles delante del Señor y sean dignos, no de salvación, porque la tienen, más bien que sean dignos de galardón, ¿verdad?, como las otras iglesias que Jesús elogia. Bueno, dice el versículo número 2, sé vigilante, le pide el Señor Jesús a través de la pluma de los escritos de Juan para la iglesia de Sardis. Dice: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es lo que estamos comentando. El Señor Jesús no encuentra obras perfectas de la iglesia, entonces Él les pide que no descuiden, ¿verdad?, esta área, y que regresen hacia lo fundamental. ¿Cuál es lo fundamental? De cómo la iglesia desde el Antiguo Testamento siempre se ha interesado en las buenas obras hacia el extranjero, el pobre, la viuda y toda aquella persona que es vulnerable, ¿verdad? El Señor lo manifestó desde el Antiguo Testamento en sus mandamientos, y también en el Nuevo Testamento. Es importante las buenas obras para la gente necesitada. Bueno, entonces dice en el versículo 2, ¿verdad?, el Señor le pide que sea vigilante. Dice: sé vigilante y afirma las cosas que están por morir.
El primer mandato que encontramos en el versículo número 2, el mandato para la iglesia, ¿verdad?, es permanezcan vigilantes. Ese es el primer mandato, ¿verdad? Permanezcan vigilantes. Entonces, cuando la iglesia de Sardis escucha esta palabra, esta frase, que se mantengan vigilantes, ellos tienen que recordar su historia, necesariamente, ¿verdad? Ya hablamos un poquito de la historia de Sardis, me estoy refiriendo a la forma en cómo Sardis fue destruido. Era una ciudad que era imposible casi llegar a ella porque se encontraba en un monte, y cuando un soldado se le cae su casco, ya lo comentamos 8 días, él baja por los peñascos que eran impenetrables, y él logra llegar hasta abajo donde está el casco y lo recupera y sube nuevamente hasta la fortaleza. Se corre el rumor y entonces el enemigo llega por ese lugar y ataca a Sardis, y es la forma en cómo lo destruyen. Bueno, aquí entonces el Señor les dice: sé vigilante, y esta frase les recuerda su historia, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con lo religioso. La historia de Sardis, del soldado que se cayó el casco, etcétera, no tiene nada que ver con la historia de la iglesia, no, pero es finalmente la historia de la ciudad de Sardis. Y los hermanos que viven en Sardis, en la iglesia, son originarios de esa ciudad, así que ellos conocen su historia, deben conocer su historia, ¿verdad? En otras palabras, ¿cómo podemos aplicarlo nosotros a nosotros, ¿verdad? Porque finalmente es lo que dice el estribillo del final de todas las cartas, ¿verdad? El que tenga oído, escuche lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, que también es a todas las iglesias de nuestra época, ¿verdad? Esta iglesia, por ejemplo, Getsemaní, lo hemos comentado, es una iglesia de muchos años, más de 100 años. Entonces, seguramente la gente que estuvo en esta iglesia, que empezó esta iglesia, era gente que trabajaba mucho. No estoy diciendo que la gente que el día de hoy está no trabaja, sino conocemos nuestra historia, y eso es muy importante para nosotros. Entonces, conocer nuestra historia de la iglesia nos permite ver en qué áreas fue una iglesia fuerte hace, no sé, 50, 60 años. Los hermanos que puedan conocer, ¿verdad?, que estuvieron aquí en la iglesia hace 40, 50 años, ellos saben perfectamente en qué áreas fueron muy fuertes, y el día de hoy, pudiéndolos comparar sanamente para hacer un buen equilibrio, podemos ver en qué áreas no estamos tan fuertes como estábamos antes. Entonces, la historia de la iglesia, de nuestra iglesia, no solo de Getsemaní, de la iglesia en general, es importante para nosotros, ¿verdad? La iglesia, el ejemplo de Israel como iglesia en el Antiguo Testamento fue que Israel falló continuamente, ¿verdad? Continuamente cometía pecado al frente del Señor. El Señor venía, los perdonaba a Israel. Israel era bendecido con el perdón del Señor, estaban un tiempo bien, y nuevamente volvían a pecar, el Señor los perdonaba, y así es la historia de Israel. Entonces, la historia de la iglesia de Israel, la historia de la iglesia del día de hoy, debemos estar alertas pues a lo que el día de ayer fue la iglesia y lo que el día de hoy es. Y seguramente también han habido muchos cambios, ¿verdad? Seguramente el día de hoy hay una forma muy distinta de trabajar de lo que no tenían hace 100 años, por ejemplo. Pero siempre es importante que seamos vigilantes. La palabra nos lo dice, ¿verdad? Sé vigilante, está atento, ¿verdad? Entonces, recordar la historia de la iglesia en general, de la iglesia local en la que estemos militando, es muy importante. La iglesia en la cual somos miembros, ¿verdad? Que estemos viendo la historia que tiene nuestra iglesia y compararla con el día de hoy de una manera equilibrada, sana, sin prejuicios, ¿verdad? Nada de eso, sino etiquetas, ¿no? Sino en oración, claro, al Señor, para que Él sea el que nos dé la sabiduría para saber discernir cómo era antes, cómo es hoy. Quizá antes no era como es hoy, yo no lo sé. Depende de cada congregación, ¿verdad? O sea, necesitamos ser vigilantes. Si no conocemos nada de nuestra iglesia, pues debemos conocer parte de la historia, de los fundadores, de sus doctrinas, principalmente de esto, ¿verdad? De su liturgia, etcétera, etcétera. Bueno, los hermanos de Sardis estaban siendo prevenidos por el Señor. Sé vigilante, ¿verdad?
Y entonces, en las iglesias, como en Sardis, ¿verdad?, habían problemas externos y problemas internos. Y ahí también el Señor le pide a Sardis que sea vigilante en los problemas que se dan dentro de la iglesia, pero que también provienen de fuera. Y bueno, todo, ¿verdad?, lo hemos estado comentando, va para, todo lo que hemos estado leyendo va para todas las iglesias de todos los tiempos, en todas las edades. Y yo creo que es bueno estar mirando, ¿verdad?, cómo ha sido el resultado de vivir el Evangelio en ciertas épocas de la historia. Como iglesia tenemos muchos años, hermanos, muchos años, no tenemos 100, 200, tenemos miles de años como iglesia. La iglesia comenzó desde la creación, desde el huerto del Edén hasta nuestros días, son muchísimos años, así que tenemos mucho material en el cual podemos revisar para que el día de hoy sea diferente nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces, el mandato, estamos viendo que encontramos dos mandatos en este versículo número 2, el mandato de vigilar y estar alertas. Muestran eso, que aún quedaba en Sardis un pequeño remanente, ¿verdad?, de hombres y mujeres que trabajaban constantemente dentro de la iglesia. Si ya no hubiera nadie, ¿verdad?, entonces, ¿para qué le dice el Señor a los hermanos de Sardis, sé vigilante? No, ya no, si todos están muertos, pues bueno. Era una iglesia, Sardis, que estaba trabajando de una forma no tan buena, ¿verdad?, no tan eficaz como Esmirna, como Filadelfia. Estaba fallando muchos Sardis, pero dentro de las fallas que tenían, había personas que hacían las cosas bien. Había familias, no sabemos cuántas familias ni cuántos miembros, no lo dice la escritura, pero había personas. O sea, había un remanente fiel que se conoce siempre, ¿verdad?, como el remanente fiel del Señor, quien se mantiene a pesar de cualquier circunstancia, buena, mala, regular, como sea, están ahí siempre pendientes de las necesidades de su iglesia, físicas y espirituales. Bueno, aquí entonces eso es lo que menciona, ¿verdad? Cuando leemos sé vigilante, entonces significa esto, ¿verdad?, que había personas. El segundo mandato es fortalece a las personas. Dice, ¿verdad?, el versículo 2, sé vigilante y afirma. O sea, afirmar es fortalecer y afirma las otras cosas que están para morir. Así dice la escritura, ¿verdad?, en el versículo 2. Entonces, tenían que fortalecer a las personas y a las actividades que todavía estaban funcionando dentro de la iglesia. Eso es lo que tenían que hacer los hermanos de Sardis. Es decir, ya dijimos que estaban no tan bien los hermanos trabajando, pero habían cosas que estaban bien. O sea, actividades que estaban haciendo, principalmente doctrina, ¿verdad? O sea, tenían doctrina que había sido escuchada desde que Jesús caminaba, doctrina que es desde el Antiguo Testamento. Los hermanos de Sardis seguramente tenían esto, doctrina, tenían actividades. Y entonces el Espíritu Santo, el Señor, le dice a los hermanos de Sardis, mantengan estas cosas, que si no las mantienen, van a morir. Es lo que dice, ¿verdad? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, aún son rescatables, pues. No permitas que se contaminen como ya ha sido contaminada la mayor parte de la iglesia, lamentablemente. Entonces es un mensaje, ¿verdad? ¿Para quién es el mensaje? Dice el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. No que hubiera un ángel en Sardis con sus alas, así volando. No. Sino se está refiriendo, ¿verdad?, cuando se menciona al ángel, se está refiriendo a los líderes de la iglesia. No a alguien en especial, sino a los líderes de la iglesia. Quien esté liderando la iglesia. El mensaje es para ellos. Bueno, entonces, ese es el mensaje. El día de hoy, hermanos, hay iglesias, ¿verdad?, de cualquier corte, o sea, no solamente a los presbiterianos, sino de cualquier denominación,
en donde hay mujeres liderando las iglesias. El mensaje, la pregunta que yo hago para mí mismo, ¿no? El capítulo 3 también es dirigida a ellas, claro que sí. Sí, claro que sí. No que sea el modelo bíblico, ¿verdad? El modelo bíblico es que haya pastores, que haya líderes varones en las iglesias, pero lamentablemente a veces los varones se van de las iglesias y las dejan solas. No hay varones que asuman la responsabilidad como líderes, y entonces las mujeres tienen que tomar esos puestos. Y está bien. Es lo mismo cuando un esposo, ¿verdad?, no es responsable en su casa y la esposa tiene que trabajar y mantener a sus hijos y cosas adelante, y está bien. No es el modelo, no, el modelo es que el hombre provea, ¿verdad?, a la mujer, a su familia, pero si el hombre es flojo, no lo hace, irresponsable, la mujer tiene que hacerlo y está bien. Entonces el mensaje es a toda iglesia que el día de hoy alaba al Señor, alaba a Cristo y lo reconoce como su Señor y Salvador, y el mensaje es para todos nosotros que tenemos un puesto de liderazgo, sea muy chiquita la congregación, sea grande del tamaño que sea, no importa. El mensaje es para todos nosotros, hombres, mujeres, que estemos a cargo de misiones, congregaciones, iglesias. Bueno, tenemos, ¿verdad?, que estar viendo, ¿verdad? Dice la otra parte del versículo 2, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor Jesús examina, ¿verdad?, las actividades de la iglesia. Jesús no quiere cantidades de actividades, sino quiere calidad. Es decir, quiere que lo que se hace sea en fe y amor a Dios y al prójimo. Esos son las buenas obras, ¿verdad? Lo que sea, no me estoy refiriendo a dar dinero, no. Cuando hablamos de buenas obras, no solamente tiene que ver el que seamos generosos dando una ofrenda a alguien, no. Sí es parte, claro que sí, pero no es lo único. Las buenas obras son muchas. Estar con un hermano que está dolido, escucharlo, orar por él, aunque él no lo sepa quizá. Esas son las buenas obras. Bueno, el Señor ve absolutamente todas esas buenas obras, todas las ve el Señor. Y aquí en Sardis no había absolutamente, no había buenas obras, pues, que Jesús pudiera presentar delante del Señor. Pues no había nada, no amaban a su prójimo ni tampoco al Señor. Entonces, lo que desea Jesús en el escrito que está diciendo es que el creyente esté lleno del Espíritu Santo, que sea amado por la iglesia, ¿verdad? Dice en el versículo número 2, no he hallado tus obras perfectas. Esta expresión entonces transmite, ¿verdad?, el significado que para los hebreos tenían los sacrificios. Los hebreos en el tiempo de Juan, aún también, cuando vino Jesús, también se practicaban las ofrendas. Es decir, los judíos llegaban al templo y de acuerdo a su economía, ellos tenían que llevar un animalito. Si tenían posibilidades, pues llevaban un animal que fuera caro, un becerro, un cordero, pues algo caro. Pero si no tenían dinero, era aceptable un pichón, una paloma, o sea, animales más pequeños que no valían mucho. Bueno, el animal que fuera, no importaba esto. Lo importante es que fuera un animalito. Lo importante de esto era que el animal tenía que ser perfecto. Perfecto, es decir, sin ninguna mancha, sin ningún lunar, sin ninguna cicatriz, nada. Tenía que ser perfecto. Entonces, cuando ellos escuchan este mensaje, ¿verdad?, y les dicen, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, ellos inmediatamente relacionan estas palabras con los actos de los sacrificios que presentaban delante de Dios. Sabían que tenían que ser perfectos. Los judíos eran extremadamente ortodoxos, ¿verdad? La palabra de Dios así lo demanda, que quien la lea sea ortodoxo, es decir, que trate de hacer lo posible por vivir toda la palabra. Es casi imposible, ¿verdad? Pero los judíos eran con este pensamiento. Así que el reproche que hace
El Señor Jesús es importante, ¿verdad?, que sea considerado por la iglesia de Sardis. Y bueno, ya dijimos, ¿verdad?, acerca de los sacrificios que tenían que presentar los judíos, eran muy importantes, tenían que ser perfectos. Versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, dice el Señor, ¿verdad? La frase dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El Evangelio llegó a la ciudad de Sardis más o menos en el año 50, y Juan escribió el Apocalipsis en el año 90. Quiere decir que los cristianos de la primera generación habían puesto en práctica su fe. Es decir, cuando llegó el Evangelio, 40 años antes de que ellos leyeran esta carta, los que edificaron la iglesia, los que empezaron a trabajar, eran hombres que trabajaban en su fe y que la pusieron en práctica. Yo me imagino como esta iglesia que se llama, yo algo así me imagino, ¿no? Y lo hago de verdad con todo respeto, no lo hago con ninguna intención mala de mi parte, ¿no? Porque porque es una iglesia muy antigua y se presta. Si fuera una iglesia que tuviera 5 años, pues como que no me acomodaría bien a ponerlo como ejemplo. Pero tiene casi 120 años, muchos años. Entonces, para construir esto, para comprar este terreno, y no solo este, sino del Juárez y del mercado de allá, y el terreno pasando, era mucho terreno que compraron los misioneros, no solo fue ese terrenito, fue muchísimo terreno. Y el tiempo que fue construido, en un tiempo difícil, en donde aún todavía los oídos de la revolución se escuchaban por estas áreas, etcétera, donde la cultura no estaba muy arraigada, había mucha ignorancia, y aún así se logró comprar un edificio y hacer un edificio tan hermoso como este. Por eso es que yo lo pongo como por ejemplo, no lo digo con otra intención. Y en Sardis fue lo que ocurrió. Ellos cuando empezaron, cuando llegó el Evangelio, seguramente trabajaron mucho porque floreció la iglesia. Pero cuando se escribe esa carta, los de la segunda generación o tercera generación se estaban durmiendo en sus laureles y ya no trabajaban. Ya tenían todo hecho, cuando llegaron ellos ya estaba todo construido, ya estaba, como dicen vulgarmente, ya estaba puesta la mesa. Y entonces ya no hicieron absolutamente nada. Y eso es lo que se tiene que hacer. No me refiero solamente a la estructura física del edificio, no. Eso es importante, sí es importante, porque es importante. Está bien que estemos oyendo el Evangelio en un lugar donde no nos mojemos, donde no haya sol, donde esté sombra, fresco. Bueno, claro que sí, si se puede, adelante. Pero lo más importante es la iglesia, cuidado de los fieles, de los miembros. Por eso yo decía hace rato, los hermanos que tienen muchos años dentro de la iglesia, me refiero a la iglesia que porque no estoy en otra iglesia, los que tienen, no sé, 80 años, por ejemplo, aún hay hermanos que tenemos, que tienen 80, 70, 80 años, y seguramente ellos conocieron cómo fue esa iglesia cuando eran niños y cómo es hoy, y ellos yo creo que podrían entender mucho más Sardis. Yo no, porque yo vengo de la iglesia católica, yo me casé en la iglesia católica, me bautizaron en la iglesia católica. O sea, yo no puedo diferenciar, yo tengo 20 años en el cristianismo, no tengo muchos años. Entonces, esto es para que lo escuchemos. Bueno, eso es lo que dice al final. El que tiene oídos escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia, como se ha dicho, ¿verdad? Que la historia es importante en cualquier ámbito, no solamente en la iglesia, en cualquier ámbito es importante la historia. Y entonces olvidar la historia nos puede conducir a los mismos errores que quizá cometieron nuestros antepasados. Por eso es importante, ¿verdad?, que estemos alertas en lo que estamos hablando acerca de la iglesia. No porque yo lo esté hablando, sino porque está escrito en la Biblia. Ese solamente es un estudio y bueno, vamos a continuar con el estudio para terminar. Bueno, entonces estamos diciendo, ¿verdad?, que seguramente los hermanos de la segunda generación no trabajaron tan fuertemente en Sardis como los de la primera generación. Estamos pensando, ¿verdad? Los cristianos de la primera generación en Sardis habían puesto en práctica toda su fe.
Y eso es muy necesario para el crecimiento y para el desarrollo de una iglesia. Entonces, Jesús entonces les ordena a los de Sardis que sigan recordando lo que habían hecho sus padres, porque la primera generación recibió el mensaje de salvación, lo escuchó y siguió con obediencia a las instrucciones. Eso fue lo que hicieron en Sardis, fueron obedientes. Y la obediencia es necesaria. Es muy necesaria la obediencia de las palabras de la Biblia, claro. Entonces el Señor Jesús, ¿verdad?, les dice que sus enseñanzas deben conocerse, seguirse y obedecerse. Así pues, entonces, ordena a sus lectores que obedezcan su evangelio y se arrepientan de su inactividad. Dice la palabra, guárdalo y arrepiéntete. Estamos en el versículo número 3. Dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. La palabra guardar o el verbo o la orden guardar se refiere a cumplir el evangelio, y la palabra o el verbo orden o la orden, arrepentirse significa o se refiere a un cambio radical en su interior. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que cuando dice aguarda y arrepiéntete, guárdalo y arrepiéntete, vive el evangelio, arrepiéntete, compártelo. El día de hoy, bueno, hasta esta fecha, ¿verdad?, la Biblia es uno de los libros más vendidos de todo el mundo. Se ha considerado que es el libro más vendido en todos los tiempos. Pero lamentablemente no todos lo obedecemos. A veces no lo obedecemos. Y eso no está bien. Por eso es lo que dice el versículo 3. Guarda este libro. Es decir, vive este libro y arrepiéntete. ¿Es difícil? Sí, hermano, claro que sí es difícil. Sí es difícil, pero es una orden, ¿verdad? Sí, una orden por parte del Espíritu Santo, por parte de nuestro Creador, para nosotros. Bueno, dice, ¿verdad? Pues si no velas, al final del versículo, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y aquí la advertencia es directa, ¿verdad? Porque no escucharla conduce al juicio del Señor. O sea, si no se arrepiente, la iglesia viene en juicio del Señor. 5 de las 7 cartas hablan de su venida, de la venida de Jesús. Esto quiere decir que el arrepentimiento de las personas y la venida de Jesús deben interpretarse en relación con el contexto histórico del tiempo que estamos viviendo. Bueno, en el versículo 4 encontramos la promesa. Hay una promesa, claro, ¿verdad? No solamente reproche. O sea, no reproche, sino el Señor le está diciendo que las partes débiles, para que ellos las corrijan, hagan la voluntad del Señor, y el Señor entonces les va a dar una promesa. En el versículo 4, dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis, sí, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Entonces, esta es la promesa, ¿verdad? Hay esperanza para la iglesia adormecida, porque Sardis es una iglesia adormecida. Bueno, hay esperanza, no está todo perdido, no, o sea, está mal la iglesia, está adormecida, se ha dormido en sus laureles, ya no hacen prácticamente mucho, no extienden el evangelio, pero hay esperanza. Hay esperanza, es cuando un creyente tiene poca fe, o cuando empezó en el evangelio estaba bien, y de pronto cae en alguna situación que lo debilita en su fe, y su fe se debilita, pero su fe no muere, ahí está su fe. Y no puede morir la fe, porque la fe es vida, hermano, y la vida no muere. Eso es ilógico, la vida no puede morir. El Espíritu Santo ha puesto en nosotros vida eterna, y no podemos perder esa vida. No la podemos perder, eso es una seguridad. Esto no nos lleva a pecar a rienda suelta, no, al contrario.
En agradecimiento al Señor hacemos todo lo posible por cumplir su voluntad, para guardar el Evangelio, para vivir el Evangelio, para arrepentirnos. Eso es lo que todo cristiano hacemos. Bueno, hay una esperanza, ¿verdad? Así como el cristiano que es débil en su fe, hay una esperanza de que el Señor haga que la fe crezca, ¿verdad? Como le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, aviva el Espíritu Santo que está dentro de ti, no lo dejes morir, avívalo. El Espíritu Santo es como un fuego, ¿verdad? Que está ahí, es como una brasa de carbón. Cuando tenemos un carbón para hacer una carne o lo que sea, le soplamos fuerte y sube la flama, pero tremendo. Pero nada más le dejamos de soplar cuando ya estamos comiendo, todos se olvidan del carboncito, pues ya está chiquito. Pero le soplamos y nuevamente vuelve a crecer la flama. Así el Señor, bueno, es una comparación muy burda, ¿verdad? Muy burda, muy tosca, pero bueno, es así. El Espíritu Santo está en nosotros, lo recibimos, lo dejamos que se enfríe, ya no leemos la Biblia, no oramos, no estamos con gente cristiana, estamos alejados como los de Sardis. Pero hay esperanza para la iglesia adormecida de Sardis, hay esperanza por parte del Señor. Ahí en Sardis solamente unos pocos miembros siguen siendo fieles al Señor. Solamente unos pocos, ¿verdad? Ya lo leímos, pero tienes unas pocas personas, dice en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Bueno, en Sardis existía una pequeña cantidad de siervos fieles que no habían manchado sus ropas. Y la palabra ropas es un símbolo de su conducta espiritual y de su estilo de vida moral. Ahí, dele vuelta a Judas, dele unas dos vueltas. En Judas, versículo 23, leemos un ejemplo negativo de las gentes ángeles que no guardan sus ropas. Judas 23 dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, hubo gentes que no guardaban sus ropas blancas, de Judas 23. Este grupo de hombres y mujeres fueron fieles a la promesa de seguir a Jesús cuando se bautizaron. Caminaban con perseverancia en las huellas de los apóstoles y de otros cristianos que habían traído y enseñado el Evangelio. Entonces, me estoy refiriendo a las personas que guardan sus ropas blancas, ¿verdad? Son los que caminan con perseverancia en las huellas de los apóstoles, es decir, en su doctrina de los apóstoles y de los cristianos que han sido fieles al Evangelio. Entonces, hermano, caminar con el Señor es el ejemplo que se encuentra en la vida de Enoc. Usted puede leer ahí Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24, como un hombre llamado Enoc dice que caminó con el Señor. Y también en la vida de los discípulos que anduvieron con Jesús, igual también son un buen ejemplo, ¿verdad? Así es que los dedicados seguidores de Jesús caminaron con Él. Todos los apóstoles, toda la gente que siguió a Jesús, caminaron con Él, cuidaron ropas blancas. Bueno, aquí también en Sardis va a haber gente en todas las iglesias de todas las épocas, los seguidores de Jesús caminarán con Él, caminarán con el Señor. Y eso es importante, ser cristiano no solamente es creer intelectualmente, lo hemos dicho, no, sino es caminar. Estamos en el ejemplo, ¿verdad? Caminar con el Señor, como lo han hecho muchos cristianos, muchos seguidores de Jesús. El color blanco, hermano, en el texto que estamos viendo, significa la pureza y la santidad, es lo que significa, ¿verdad? Así que estos pocos fieles que había en Sardis son dignos. Jesús, ¿verdad?, los declara dignos porque han confiado en la justicia de Jesús. No han contado con la justicia propia, sino han contado con la justicia de Jesús. Y eso es importante, ¿verdad? Debemos confiar en la justicia de Jesús, en el sacrificio de Jesús, no en nuestro sacrificio,
no es nuestro esfuerzo que hagamos. Sí es importante que nos esforcemos, claro que sí, ¿verdad? En leer la Biblia, en no pecar, en orar, sí, pero el esfuerzo que Jesús ha hecho, eso es lo importante para nosotros, eso es lo que nos da vida a cada uno de nosotros. Versículo 5, ya estamos, 2 minutos, acabamos. Dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Dice el versículo 5, quien venciere será vestido de vestiduras blancas. Juan entonces relaciona, ¿verdad?, la referencia a la ropa blanca con el concepto de triunfar. O sea, es un sinónimo, ¿verdad? La persona que resiste hasta el fin será salvada y triunfará en Cristo. Dice Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Su palabra del Señor Jesús. La frase que está en el versículo 5 que estamos leyendo dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Esa frase es una promesa, ¿verdad? Una promesa para dar tranquilidad a los cristianos fieles en Sardis. Y ese es un escape para los permanentes fieles, para aquellos que están trabajando, que se mantienen fieles a pesar de cualquier circunstancia. No hay problema, esa es una promesa para dar tranquilidad a los cristianos fieles en Sardis y en todas las iglesias. Les asegura que están a salvo y seguros. Sus nombres han sido inscritos en el libro de la vida. Y jamás serán borrados. Claro, ¿verdad? Los nombres escritos en este libro están desde la fundación de la tierra. Efesios 1, versículo 4. El Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Así que, bueno, la frase libro de vida es significativa, porque difiere de la del libro de registro civil. O sea, aquí no confundamos, ¿verdad? El libro de la vida se refiere al que el Señor tiene, ¿verdad? En el cielo, en donde esté el Señor. Y también hay un libro de registro civil que está en la tierra, ¿verdad? Uno está, ya lo dijimos, en el cielo, otro está en la tierra. En Apocalipsis, el libro de vida es donde están escritos los nombres de quienes han recibido el don de la vida eterna. Y en el Antiguo Testamento, ser borrado del libro de la tierra significaba morir, o sea, suprimido del registro civil. Para que no nos quedemos con la duda, vamos rápidamente ahí a ver Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 32, para que no me va a decir que estoy inventando que hay un libro de registro civil. Bueno, sí hay en las alcaldías, ¿verdad? Pero este es otro, que estamos hablando del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 32, versículo 32 y 33, perdón. Éxodo 32, 32 y 33 dice, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Es decir, 2 libros, ¿verdad? Hay que estamos registrados, ¿verdad? Bueno, vámonos a Salmos rápidamente para que nos quede más completo. Salmos, Salmos 69. Salmos capítulo 69, versículo 28, dice la palabra. Salmo 69, 28. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Bueno, ser borrado entonces del libro en la tierra en el Antiguo Testamento significaba morir, o sea, suprimido del registro civil. Pero dice Jesús, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, aquellos que guardan sus ropas blancas. Así que Jesús honra a quien lo honra en los tribunales del cielo delante de Dios y de sus ángeles. También Jesús confiesa los nombres de aquellos que confiesan su nombre en la tierra. Finalmente, el versículo 6, conocemos cuál es el estribillo. El que tiene oídos para oír, dice, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es el estribillo que se repite en las 7 cartas, y el Espíritu Santo habla a todas las iglesias, y no solo a la congregación de Sardis ni a la congregación de Getsemaní. No, el Espíritu Santo habla a todas las iglesias de nuestra época, y
de las épocas venideras hasta que venga el Señor por segunda vez. Bueno, este es el mensaje, hermanos Lizardes. Vamos a terminar haciendo una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites conocer parte de la historia de tu iglesia, Señor. Y te rogamos que nos ayudes, Señor, a continuar trabajando, que nos sigas dando las fuerzas para estar en tu iglesia. Y te rogamos, Señor, que tú nos uses, que nos ayudes a mantenernos lo mejor posible delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos a que el pecado, Señor, no nos gobierne, sino que sea tu Espíritu Santo siempre que nos diga las formas, cómo tenemos que caminar. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús, que es nuestro único y suficiente Salvador. Hermano, reciba la bendición del Señor, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias.